comenzando semana otra vez. Qué bueno, los días pasan, el clima se complica. Última semana del mes 8, rumbo a las Pascuas. Es bonita la vida, Dios nos la dio, viva Dios. Qué bueno que así sea. Recuerden al esfuerzo. Para Luz, Ramón Cáceres 202. En las Flores de Cristo Rey. Al frente de la cancha. Y celular de Alepoy 829-751-6268. Y al lado de la cancha, frente prácticamente al Alepoy. Más flow, Joselito. De todo en celulares y computadoras. Con su WhatsApp 809-998-6666. Y para la percha, sastrería, lavandería, Melissa. En la General Dora Fernández 16, en Los Ríos. Fíjense cuál calmado con su WhatsApp, igual que Joselito, que está en WhatsApp, Alepoy no, directo en su celular. Joselito, Melissa, sastrería, lavandería, 809-930-7888. Y me ven pausado, claro. No estoy fallando con el potasio, el magnesio. Cultura de paz, democracia y transparencia. Me gusta como ustedes me majan cuando hago que quiero violentarme. Y miren por qué yo le digo esto. Porque ustedes a veces yo le voy a poner cosas. Esta sociedad, cuando la gente clase media, un poquito alta, media, bajitica como yo, enano además, pero como hemos podido estudiar, de una vez tenía hasta el libro Mandilla. Entonces leí 3 cuentos y somos tan soberbios, estas sociedaditas, chiquititicas, pero atrasados, acomplejados, y de que tenemos 2 pesos, y más si son mujeres que se ponen un perfume, que se dio Chanel o Cantafaz, y con unos cicotes en los pies. Escúchenme, no me pongan cosas, porque hay una bella joven, si ustedes la verán por ahí, pero a mí lo que me da, y me gusta ver eso, y por eso me gusta cuando ustedes me mandan, porque yo hago estos piques, porque es en contra de mí mismo. Desprecio la arrogancia. Y aprendí a despreciarla, porque fue como mi padre me cultivaba. Cuando yo uno que mire, ¿quién es usted, buen rastrero? En pueblo, viviendo. Y uno pensaba, porque amiguitos lo punchaban. Yo soy el hijo del comandante, decía papá, ¿quién es el comandante? ¿Esta porquería? Aquí el que manda es el jefe. Usted está loco, hombre. Nada más me amagaban. Yo le he dicho a ustedes, se lo voy a recordar. Pero mucha gente, hay quienes me dicen, no, es que yo sé que yo tengo un pacto. Con los 2 o 3 de ustedes los que me siguen, no me importa. Pero me satisface cuando me encuentro en los supermercados, como les digo. Pero tú estás hablando de que cultura de paz, pero tú eres un rebelde, tú eres un encendido. No, lo que pasa es que yo viví mucho como malo, la gente todavía eso queda. Pero son realidades. Entonces uno se topa y uno ve lo hiriente, la dama esa, la de la diáspora. Esa es una joven muy bella, una joven señora bonita, se ve que clase media, y acaba con Robertico. A mí Robertico, ni ninguna película, porque yo soy poco seguidor del cine. A mí me gustaba ir a la vaquerada de John Wayne. Y no soy seguidor. Los clásicos, los 10 mandamientos, una después con Ben-Hur, de esas películas cristianas, uno la veía. Pero no hay gente amante, no soy un Alvarito Albero, que era hasta de la comisión y Alvarito lo invitaban cuando había controles de verdad. Y la película tenían que decir para 14, prohibida para menores, 18, solo para adultos. Pero toda esa vaina se fue para el carajo. A mí, rómpame los dientes, no me vean por ahí. Oiga la grosería que yo me atrevo a decir delante de usted. Pero quiero hacer esas aclaraciones,
porque me siento como herido, como trapean. Y ¿ustedes por dónde que quiero caer en él? Señora, qué corrupción que llegó lejos. Cuánta perversidad entre nosotros los políticos, los que hacemos estos ejercicios, porque la mayoría, y pónganme arriba, es cuarto nada más lo que buscamos, y a mí hay que darme, y a mí, Luis es un ingrato. Entonces, lo que lo digo, es mal agradecido, porque él se entiende que lo quieren hacer tienen que joderse para que él brille. Bueno, pues es un problema de Luis, él se la ingeniará, porque hay mucha gente disgustada. Con todo y todo que él es el mejor gobierno, lo dice Sócrates Grullón frente a ti, el Partido Nacionalista Dominicano, donde estoy yo, que soy cabeza de eso, que he visto, porque he vivido la historia de mi país, el mejor gobernante, porque Trujillo era el dueño del país, y uno no se puede meter en Lili y en Horacio Vázquez, eran los pininos, existía democracia, eran los yanquis invadiendo y dando patadas, imitando lo que hicieron, lo que hacían los rusos no, los alemanes, bueno, sí, Rusia y Lenin y esa gente. Y entonces, uno se siente como compelido, y porque lo que yo quisiera es cada día ser más agradable. Es difícil con este físico y con esta careta, pero quisiera, mi padre fue una persona que convivía en sociedad cuando se pasaban las habichuelas por las ventanas de la casa, que no, eso no lo veíamos mucho, pero uno se daba cuenta como lo hacían los vecinos, porque siempre llegamos a vivir en sitios medio aislados. No sé con quién hablaba en estos días que me recordaba de Villanacaona, que conocía bien la fortaleza, al abuelo de Fernandito Villalona, y me dijo, sí, la casa que yo estoy hablando, que tú dices que vivía, bonito, eso allá en esa loma, eso existe todavía, y el cuartel al frente. Oiga, la casa del teniente, donde yo viví, mi padre, estaba al último allá, al lado, más abajo, el cuartel de la guardia, un destacamento, porque había ahí un primer teniente, mi papá llegó como, hoy decir que era nada más un segundo, pero es un teniente. Maneja, es lo mismo, tanto un segundo como un primero. El primero debe ser algo, hasta la compañía, pero es así, la nomenclatura de la guardia. Trujillo era el dueño de esta vaina. Pero como les digo, hago esa introducción. Ya les dije a ustedes cómo hay que seguir para estar aseados, y les quise decir eso porque ustedes van a ver cosas en el curso del programa. Pero fíjense, recuérdense que estamos en agosto, que yo les he dicho a ustedes que agosto es un mes, igual que febrero, pero agosto fue un escenario más activo porque fue nuestra segunda independencia. Cuando restauramos la soberanía, cuando echamos de aquí parte de los haitianos, con el apoyo de la gente de los mellizos, de los Santana, porque los Santana no querían saber de los haitianos, pero tampoco querían en los dominicanos. Ellos querían preservar ese que era de ellos dos, los mellizos, vaca y chivo y burro. ¿Por qué tanto? Lo que habían en esa época, lo que le daban vida a todo ese ente y los dueños del ente. Pero aquí no nos gusta mucho tampoco desheredar la madeja de la historia, porque lo que mataron a Trujillo, Inver Barrera, Miama, sobre todo, fíjense que fueron los dos que se informaron, diferente a otros. No le interesaba mucho un país diferente. Era vengarme, que Trujillo me mató a mi hermana, el otro me mató a una sobrina, el otro... No eran esa gente de la raza inmortal del 14, ni los que se vinieron a jugar la vida como Francia, igual, sino que andaban atrás de su privilegio y de venganza. Y fue así, porque yo le he contado a ustedes que el segundo Inver lo tuvieron que sacar de Puerto Plata, porque mataba a los jóvenes y se los tiraba en la casa a la gente, en las galerías de su casa, como un gran trujillista, y después enemigo de Trujillo, y tuvo que abandonar. Que Trujillo dio una amnistía cuando la feria cayó en el gancho de volver, y Trujillo lo mató. Pero es un problema personal de Trujillo y sus amigos. Por eso es que Luis Abinader, con los amigos hay que ser más consecuente. Ahí sí yo no entiendo. Les tengo que poner a ustedes, no he comentado el video de un PRMista que le acaba y le define al presidente Luis Abinader
cada ministro, sobre todo lo de la diáspora del PRM, porque diáspora es una palabrita que a nuestro presidente oligarca burgués le gusta. Pensé que él fue también a ser el mariscal de la diáspora, pero que es una palabrita de los PLDistas, de los corruptos. Ustedes vieron cómo esa señora dice, la diáspora somos nosotros, y esa basura de Luis Abinader dice de todo, de potrica, hasta sus antepasados se lo miente de mala manera. Entonces así no. Pero bueno, aterricé. Aquí estamos hablando de cosas grandes, en las efemérides. Y fíjense que tenemos, en el próximo segmento vamos a hablar de Trotsky. En estos días, creo que hoy, cumpleaños de su muerte. León Trotsky, ese gran ruso, el hombre de la Guardia Bolchevique. Bueno, pero eso no va ahora, Sócrates. Efeméride dominicana. Hoy, 21 de agosto. ¿Qué pasó ahí? Fíjense una cosa que se ve hasta insignificante, podría ser, de no mucha trascendencia, pero sí. Un día como hoy, Juan Pablo Duarte, junto con José de la Cruz, Wenceslao de la Concha y Fernando José Grateró firman y se hacen testigos irresponsables para permitir la boda, oigan bien, entre una niña de 14 años, María Guadalupe Alfao Bustamante, 14 años, con Fernando José Grateró, se casaron. Entonces, para ese compañero de ellos en Italia, que eso fuera legal, esos 4 patriotas, como Pablo Duarte a la cabeza, se hacen responsables y firman un acta legal para que legalizar y formalizar esa boda. Y esto viene a colación de, no, eso es muy importante, porque antes los mayores iban a los campos. Fíjense, hay una realidad. Generoso Grullón, mi padre, le llevaba 40 años a Tatica, y yo oía entre las tías mías por parte de los Grullón, relajando a mamá, que creo que eran 15 años cuando él fue y se la llevó de un campo de Baní. Generoso. Ay, vamos a negar la realidad de cómo que hemos avanzado, porque somos estructura de una sociedad que viene de la costumbre española, y así era la tradición, que ahora ustedes ven hablando que las menores con un mayor de edad, pero a veces se llevan una diferencia de edad que no es ni tan grave. Ahora, antes eran niñas, la buscaban para eso, la iban a buscar, pero ya estaban formadas y comprometidas, porque esa madre mía nos crió a 3 y era una batuta. Más fácil darle a mamá una galleta a uno de mis hermanos, a mí nunca me tocó, que papá nunca, papá Claudio fue que le dio una golpiza, que eso no tuvo madre. Realidades. Pero le digo esto, porque con nuestra efeméride no olvidemos nuestras raíces y nuestras tradiciones, que eso es lo que quieren los haitianistas, que ya Kenia designó 100 oficiales para venir a instruir y a preparar a la policía haitiana. No, sí, 100 oficiales, pero van a traer 1000 tropas. 1000. ¿Qué da para comenzar en Haití? Ya, por ahí andan hasta el Wincho diciendo que esa es la unidad y que ya somos dueños de Haití. Si somos dueños nosotros de Haití, sí. Ay, yo no me opongo, yo no soy hipócrita. Ah, pero nosotros vamos a gobernar Haití. Pues eso es lo correcto. Y entonces lo sacamos para allá. Ellos allá y nosotros aquí. Mucha hipocresía. Y yo a veces cojo esta cuerda, porque aquí lo que hay un paquete de antidominicanos disfrazados de políticos, de sucios y perversos. Se me zafó eso. Pero son peores que sucios. Viven soñando. ¿Sabes lo que lloran todas las noches? A veces alguien me lo dice.
Ay, pero Dios mío, que entren 100.000 haitianos, que entren 100.000 para decir, Luis no puede, es Lionel, fue Danilo. Ay, porque eso sí no tienen patria ni color, ni distinción. ¿Saben cómo se llama la patria de esa? Don Billete, pero ni siquiera pesos. Dólares hay muchos, porque ahí vimos que se jodió Punta Catalina, que no sale de una de las unidades, por eso lo calla la prensa y lo calla todo el mundo. Porque ahí hubo mucho, para grandes comentaristas, para mucha gente digna porque sacan cuartos y llegan con 3 niñas a esos hoteles menores de edad, pero llegan en esa jipetota y con cuartos, unos que ni hablar mucho saben. Pero esa es la desgracia. Y entonces, si esta sociedad pestañamos, vamos a dar un rebalón que nos vamos a romper de atrás y no va a haber quien nos lo componga. Porque mucho de eso, por eso yo caí en lo de la joven, es con saña que habla de Robertico. Es con odio, pero es un odio porque Robertico es el hijo de fuiquiti, pero se ha sabido manejar que mucha gente, porque hablo con algunos amigos que coincidimos en estos menesteres y dicen, pero Robertico fue mucho mejor que mucho de eso y supo mantener mucho más la dignidad. Y su hijo, Roberto, pero Robertico, haciendo mala película, como dicen, que no es que es un toro, pero eso le deja, igual que Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez declaró que se gana 80 millones y nadie ha salido a rebatirlo y pagan sus impuestos. Pero como hay odio y egoísmo, la bella esa, egoísta, dolida, porque no está Lionel y Danilo, lo que dan, y esa, mándale el cheque, dale dólares, que se jode el país, pero nosotros, eso se acabó, y no va a volver, acabamos las efemérides. Pero fíjense otra cosa, con pena, que era iba a arrancar con eso. Se nos fue Ana María Arias. Ana María, recuerdan lo que más o menos, y lo que está un poco después que yo. Ella no era tan atrás, pero yo pude compartir con ella cuando tenía sus negocios, que estaba ahí en la Hostos. Pero Ana María fue una persona que salió de las comedias y fundó aquella vez que Cuánto Vale el Show con Johnny, y todito lo veíamos y gozábamos por las ocurrencias y la jocosidad de Ana María. Se nos fue anoche. Y estaba a punto de cumplir los 72 años. Ahora el 25, el viernes, lo hubiese cumplido Ana María a los 72. Lamentable su muerte. Penosa, con sus altas y sus bajas, pero fue una persona que contribuyó con el avance de nuestra televisión, de los dominicanos insertarse. Esos tiempos de que Freddy, ese fuiquiti que estamos hablando, que lo mandaron a estudiar a Puerto Rico y con lo que vino fue con una varita de comiquería, pero funcionó y tuvieron una etapa y hay que respetarlo, porque peor es lo de ahora, que nada más se oye mala palabra, indecencia, e inclusive vimos que anda circulando en las redes virales una famosa bailarina que se desnudó en una fiesta, hicieron una atrocidad. Pero todas esas cosas tenemos que estar ojo visor, porque lo que queremos es una mejor sociedad como ustedes. Y yo lo que hago aquí es ponerme a botar bajo de la boca y para picar algo, que algo se pica. Porque sin dinero no vivimos, señores. Y cada día la vida no está tan cara como el resto del mundo. Otra, que aquí vivimos, por eso yo estoy segurito, y me duele hasta que no hay ni visión en lo político, no hay nada más que perversidad y pedir. Señor, pero si estamos en un país que el mundo entero lo cataloga como una de las inflaciones más controladas, que le dijimos a ustedes, a 180 pesos el cartón de huevo en los super, 180 pesos y 150 en las polleras. Y hablando que esta inflación no la aguanta nadie, miren, el ridículo con todo el esfuerzo que está haciendo José Fran, que van a hacer ahora ese pello unido con Miguelito y todo eso, queremos que se dé. Figúrense que ellos quieren que Carolina está temblando y por eso dice que no va. Janet Camilo va a ser la nueva síndica. Miren ese voto, ay no, Dios mío,
Una señora buena, pero que sabe vivir de Miguelito y el otro. Y la vemos ahí dando unas declaraciones, que la vemos burda, la pobre. Una señora que más ella merece simpatía, pero se vendió. Vamos a la pausa. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Hogan. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Hogan. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Hogan. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Hogan. Dios me trajo al Congreso a ser una voz por la vida, la familia y la patria. Eso he hecho y por su gracia lo seguiré haciendo. Jesús Ogando, diputado, circunscripción número 2, Distrito Nacional. Para contestarle a alguien, ahora que ven ustedes ahí en su pantalla a Jesús Ogando. Estamos comprometidos. No importa si nosotros vemos a Jesús Ogando en cualquier boleto, lo apoyamos. Porque es de los diputados que necesitamos. Son los congresistas con que tenemos que limpiar ese Congreso. Con los traficantes, con los riferos. Porque son una vergüenza, Dios mío. Esto da tanto dolor, pero hay que entenderlo. Papeleta mató a Metumbo y Morocota acabó con todo. Eso es lo que hay, desgraciadamente. Y tuvimos 25 años de perversidades, de demostrar que ser pobre, hoy un maldito hoyo como yo vivía, que la letrina estaba alante de la casa, porque así es esos grandes magnates PLDistas. No puedo, no me haga señas. José, no me haga señas, por favor. Es feo, debo respetar, pero merece respeto a una persona que no podía justificar ni comprarse unos cross, la famosa chancleta prieta esa de goma de los gringos. No podía una cross y andan en jipeta ellos, la familia, la quería, los hermanos, los amantes, los primos, los vecinos, el de atrás. Pero el pueblo jodido y un Punta Catalina que todos los días está dando apagones. Y eso es lo malo, que se lo está chupando Luis, porque es lo que quiere justificarle ahora que Celso se quede con eso, pero que nosotros pensamos. ¿Y qué pasa con eso de Punta Catalina? Cuando ya Guido encontró, Guido logró un éxito, felicitaciones Guido, que el archivo que ordenó Yanadán, un juez lo reviviera, esa apelación tuvo validez. ¿Y por qué no vemos al Ministerio Público que comienza a trabajar con eso?
¿Por qué no se trabaja con lo de los tucanos? Y eso es una persecución política, eso es persecución de ladrones, de corruptos. Y que Andy tuviera y lo vale, porque mira, ni a Andy mucho. Nosotros reconocemos la capacidad de Andy, de su programa, pero le gustan los cuartos, es oligarca. Y él, el que le paga su cuarto, ahí lo tiene. Ahora tiene que aclarar cómo fue ese lío de ese dinero que cogió para tapar y esconder un sobrecosto de Punta Catalina. Uno de los tantos. La corrupción más grande del mundo explotó aquí, en el Palacio, con Joao, Lula y Danilo. Ahí lo vamos a dejar callado. Oh, pero Hipólito, ¿y cuál es el interés de tapar eso? ¿Dónde lo salpicó? Que creemos que no. Porque sabemos muy claro cómo fue que se manejó. Y cuando Hipólito salió, se entregaron los proyectos a donde lo dejó aprobado ese Congreso. Conocemos muy bien la historia, porque nosotros hablamos, porque hemos estado pegados, cerca, chupando, trabajando y produciendo bien, con buenos salarios. Hoy, ¿por qué no? Somos incapaces, somos analfabetos. Arrogante un chin, excúsenme, que ahí me parezco a la señora que digo que... Pero por eso es que quiero que ustedes vean esas caras. No, los improperios si no los pongo. No. Por respeto a ustedes y a su familia. Porque si estamos abogando porque se limpien las mismas redes, porque esas palabras, no por docenas como relajábamos antes, no, obscenas, no la escuchen. Ni siquiera, no es que no solo los niños, claro, los niños en primer orden para formar, pero ni los adultos merecen oír palabras procaces, bien dichas, pero hirientes, dolientes. Así no, vamos a hacer los ejercicios bien hechos. Pero fíjense, tenemos que caer en que ayer hubieron elecciones en Guatemala y en Ecuador. En Guatemala, qué bueno, nos sentimos muy contentos. Y yo creo que ustedes también, porque ahí sí los procesos se están respetando. La famosa ex primera dama no se le dio, arrollada Luisa González por Daniel Noboa, pero fue arrollada. Una diferencia abismal, porque se estaban frotando las manos gente que tiene compromiso con la impunidad y la corrupción del dinero de esos pueblos, y estaban locos por ir. Esa señora hay que abrir el proceso. Es que es en el mundo entero el que se cogió un peso de toda una gente y de toda una sociedad. Tiene que caer preso y tiene que responderlo. Es que dirigente, ustedes ven la bonanza de uno solo en contra de lacerar un pueblo, de matarle el desarrollo de sus hijos, de sus nietos, y tienen sociedades más atrasadas, porque el dinero que era para eso es el que se coge, porque el dinero de carretera hay que hacer, aunque sea carretera para que la gente camine en burro. Hay que hacer edificaciones para hacer oficinas. Entonces, donde menos se ve es el que más se roba, educación. La educación no se ve, se siente y se palpa, eso sí. Y nos desborda a todos. Pero es lamentable cómo está nuestra educación todavía con muchos balances atrasados. Y mire que se dispone el 4%, que se logró con mucha lucha contra ese Lionel y ese Danilo. Ahí pasó todo lo que ustedes saben que se piensa contra esos corruptos. Lo malo que uno nomás le puede decir corrupto por respeto a ustedes, a ellos no merecen ninguno. Pero es muy bueno que esas sociedades, y sobre todo las que están al nivel de nosotros, como Centroamérica, Guatemala, en Nicaragua, da mucha pena, porque vemos ahí al enemigo de Somoza, peor que Somoza. Señores, anda un video, yo le iba a poner no y me dio hasta pena. Un anciano que apenas, yo creo que le meten 2 varillas para que esté parado. Y la mujercita al lado, qué malo se dieron esos izquierdistas. Por eso es que yo tengo un dolor contra la izquierda, por mentirosos y perversos.
porque Nicolás Maduro iba a poner una Venezuela. Ahora todo es el bloqueo. Hoy muy bonito el bloqueo. Y el tú cogértelo de un pueblo. Y el tú prohibirle a ese pueblo que se maneje acorde con el resto del mundo y él pueda aprovechar las corrientes más avanzadas. El egoísmo de que si yo permito eso, aparece quien me sustituya. Entonces, no. Y también en Guatemala, en el Ecuador, hubo también primarias, donde no pudo pasar el de Semilla. Muy lamentable. Pero la contienda va a estar entre la correísta, Luisa González. Aquí se me confundió algo, yo sé pedir perdón. Luisa González es la correísta de Ecuador y Novoa es su contrincante, porque el de Villavicencio, el que mataron 10 días antes, que era el que se le tenía mucho miedo, no pudo pasar. Pero en Guatemala pasó el representante de la oposición y no se le va a dar a las Torres, que era la que quería volver, y ahí sí ganó el lío Arévalo. Corrido, porque eso se lo dejo a la memoria, y la memoria es un lío y más con 80. Pero le pido excusas a ustedes y ratifico y rectifico, que es lo que yo entiendo que desea. Y no me avergüenzo por decirle a ustedes que escribí mal un asunto en la agenda, me llevo del cerebrito medio bruto que nunca ha sido muy brillante. Pero lo que dije de confundir, cuando hablé de Guatemala, en Guatemala ganó el nieto de José Arévalo. Fue el que salió como candidato y derrotó a las Torres. Y esa es la realidad, y por ahí canta el mundo. Pero si en Ecuador se va a batir la correísta Luisa González con el empresario Daniel Novoa, veremos qué va a pasar. Esperemos que la gente de Semilla, que tenía una posición ríspida contra el correísmo, porque Correa fue un bluff izquierdista, un bluff. Muy capaz, graduó en Harvard, con una esposa de los países nórdicos, salió para allá porque él tenía que dar cuenta de cosas que no se manejaron bien. Igual que Evo, hacia la derecha que se coge un peso, hay que matarlo, ahorcarlo y sacarle los forros del estómago. Ah, pero si es que el tipo, qué bien hecho, qué capaz, qué brillante el caso de Nicolás Maduro, chofer de conductor de autobuses, a presidente, abusadores, son hasta abusadores, son los izquierdistas. Ni siquiera el ejemplo, porque por lo menos los Castro dieron ciertos ejemplos y privilegiaron la capacidad, porque pueden mandar maestros y contribuyen con eso, enseñando, porque ellos sí, en la medicina y en la educación no se descuidaron y tienen una Cuba brillante. No sé, eso parece que ha perdido fuerza, pero no tienen mucho que servir, y todo gracias al bloqueo que ellos mismos lo provocan, porque es muy bueno decir, es que la vecina me tiene la puerta de ella de hierro puesta aquí. Pues ¿por qué yo no le hacía empujar la puerta a la vecina? Porque no tengo moral, no tengo la fuerza, pero tampoco la moral, porque me gusta mucho ese bloqueo para justificar una perversidad, que es lo que se está viendo en la guerra de Ucrania. Y hablamos así en estos términos con ustedes, porque esa es la realidad. Y ustedes vieron que le dije a ustedes que hoy es un gran día para el mundo, sobre todo para Europa, Rusia, la Unión Rusia, el ejército bolchevique. Un día como hoy nace Lev Davidovich Brontenz, León Trotsky. Porque a mí, le digo esto y hasta me río, porque yo recuerdo que cuando uno entró a la UAS y uno se hizo fanático de ese comunismo y cosas, había que leer primero la madre, pero
Leía un par de obras de Dostoyevsky, uno de esos. Crimen y Castigo, creo que se llamaba. Unos libracos más grandes que la Biblia. Muy buenos escritores, pero con una surrapa que después que uno viene a decir, ¿y para qué? Y siempre los nombres, porque eso sí, Frundanca, Tantón, con Tontón, Trotsky, León Trotsky. Pero para nada es el nombre real, y así que eso fue evolucionando. Pero ese Trotsky, quien fue deportado de Rusia en el 1929 por Stalin, él se tuvo que ir a vivir a México cuando esas podas que se daban en esas luchas de los extremos. Y después llega Stalin, no sé. A mí nunca me gusta ni meterme muy profundo, pero resulta que de León Trotsky hablábamos mucho, porque siempre en esas luchas de las izquierdas se hablaba de trotskistas, apellidos revisionistas, de esos Tácito Perdomo, nuestro querido hermano Jacobo, el Prieto, como le decíamos, un hombre que se les ahogó en tablita a Ney y a Periperi, a los dos. Y hoy anda por ahí, delegado del Partido Reformista, pero un hombre trabajador, excelente hermano. Y tenemos que hablar de Juan porque con él sí comentábamos. Y él entonces aclaraba cosas. Y cómo fue que se dieron esos procesos en Rusia. Que al final fracasaron por esas luchas y que todo era un extremo y que lo que menos le interesaba a esa revolución era el desarrollo de la sociedad y de los pueblos, era de ellos mismos. Y ellos dirigir esa sociedad como manada, como chivo. Mételo en ese corral y va para aquel. Y qué buen matemático, eso es lo que tiene que servir para esto. Tampoco aceptaban la carrera de abogado. Fue una sociedad que se tronchó porque era enemigo de las libertades. Eso es lo que quiero decir a ustedes. Entonces, un hombre como Trotsky, que murió en México, oigan eso, murió en México, déjame ver que tengo la fecha por aquí, porque me gusta que nos enteremos bien de las cosas. Él salió huyendo el 7 a México del 1879. Tuvo que sí bajarse, lo deportaron. No vamos a indagar cómo llegó. Lo importante es que él muere en México el siglo pasado. Creo que en el 29, el 29 que salió huyendo. Porque él nació en el 1879. Contemporáneo de Lenin, de Marx, de Engels. Pero Trotsky fue uno de los grandes intérpretes, de los grandes filósofos, de los procesos de esa revolución. Inclusive Trotsky es quien funda el ejército soviético, el ejército socialista soviético, capta esa juventud para hacer ese tremendo ejército que fue después. Ahí vinieron las contradicciones, como él lo que comulgaban ideas diferentes a él, más radicales, lo hicieron salir bien. El tiempo se nos acabó. Vamos a la pausa. Hasta mañana. Lo primero es que yo no quiero que ninguno en la familia se meta a político, ni los hijos míos, ni los nietos míos. Yo espero que no lo hagan, porque hasta ese momento es que van a tener la aceptación del pueblo, porque ahí empezarán a descubrir. Hay algo que papá me contó. Me dicen que cuando se produjo la desocupación americana, del 24, Peinado fue el que gestionó la desocupación. Sí. Don Pancho. Y él fue candidato contra Horacio Vázquez. Sí. 24. Sí. Y me dice que el refrán era Horacio que entre el mar. Que papá vivió eso. Y me dice, pero Peinado, que era un hombre hasta ese momento que no era candidato serio,
honorable que había hecho la gestión de la desocupación Sí. americana. Que aportó su dinero, Sí, su recurso. dijo que él, después Lo que acusaron. fue candidato, dijo en una forma un poco socarrona que él hasta ese momento no había descubierto que era tan sinvergüenza, tan bandido. Le sacaron todo. El político tiene que Porque pelear se por metió a esas político. cosas, ¿no? Porque se sobre metió todo a en este candidato. sistema A se candidato. desarrolla. Sí, entonces yo digo que mejor es no descubrir eso, que o que se lo digan a uno,